BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Abriendo Puertas. Entrevista al decano del Colegio de Economistas de Lima, el señor Carlos Castro Ugao, para hablar de este tema que acabamos de concluir, el tema de las salvaguardas y cuáles son las salidas inmediatas, el tema del presupuesto general de la República, la atención que está dando el gobierno al tema del BCR, el tema del dólar, el tema del aumento de algunos precios y la estabilización que se está dando en algunos productos, así como en el tema del gas, el anuncio presidencial con respecto a este fondo de estabilización. Vamos a estar en algunos, ya lo tenemos en pantalla. No creo que no. Vamos a la entrevista, no hacemos el corte de producción y nos vamos a la entrevista porque ya lo tenemos a nuestro invitado, el señor Carlos Castro Ugao, sanmarquino también. Carlos, bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Carlos, adelante, el comentario de la participación del presidente Castillo hoy día en la mañana invitando a invertir en el Perú. Buenos días. Primero para agradecer a BIS Televisión, Abriendo Puertas, y en tu persona, Néstor, de estar nuevamente con ustedes. Sí, antes de hablar de temas de economía, creo que debemos ser objetivos y lo más importante, ¿no? Nuestro presidente en su primer viaje oficial, tanto en México como en Estados Unidos, ha sido sumamente importante por cuanto ha recibido el reconocimiento de otros presidentes, representantes de la en cuanto a los temas que tocó en los pocos minutos de su participación, como es el tema de la pandemia, las grandes brechas que tenemos como países emergentes en América Latina y el Caribe, en educación, salud, saneamiento, y lo más importante, en las zonas rurales donde se expresa un menor grado de desarrollo y grandes brechas sociales que siguen pendientes como agenda de desarrollo en cada uno de nuestros países. Y es más, felicitaciones por parte del ciudadano de a pie de Estados Unidos. Hemos visto manifestaciones en apoyo a nuestro presidente. Sin embargo, aquí los comentarios ninguneando, ¿no?, a nuestro presidente, y creo que más allá de las coincidencias o tener otra mirada de país, debemos respetar a nuestra primera autoridad y, lo más importante, propiciar un mayor diálogo y consenso es lo que necesita nuestro país. Solamente hice el comentario. Y hablando ya de economía, si nos ordenamos un poco, hemos escuchado antes del viaje del presidente y de algunos ministros, como es el caso del ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Salud y la delegación que lo acompaña al presidente, cuando se presentaron últimamente en el Congreso y se puso el presupuesto para el próximo año, creemos que sí necesitamos algunos condicionantes. Primero, resolver algunos temas que se mantiene y produce turbulencia, ¿no?, como es el caso del BCR. Sin definición, esperemos que cuando regrese nuestro presidente de la República defina y proponga cómo va a estar constituido el nuevo directorio del BCR, desde el presidente y los miembros que le compete por el lado del Ejecutivo, y los tres directores que son propuestos por el Congreso, ¿no? Es bueno ya que tomar esas decisiones, y en buena hora, si es que se queda Julio Velarde o hay otra alternativa que también garantice la buena conducción del BCR, manteniendo su autonomía y su responsabilidad en el manejo de la política monetaria en el país, que es sumamente importante para los retos de desarrollo, ¿no?, que necesitamos.
Carlos, y en esa línea se habla, sobre todo los medios de televisión de señal abierta, que Julio Velarde dan a entender de que es imprescindible. ¿Eso es verdad? ¿No hay economistas? ¿Cuál es la posición del Colegio de Economistas con respecto a la presidencia del BCR, con respecto a Julio Velarde, en esta condición de que sin él no va a caminar el BCR? ¿Eso es correcta, esa apreciación de algunos analistas económicos de los medios de comunicación, Carlos? Para ser objetivos, nadie discute su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, porque tiene buenos años manejando el BCR. Hemos sido sumamente responsables como país y es más, ¿no? Con metas no solamente en el control de la inflación, sino también ya hablando de lo que es política fiscal en cuanto a mantener bajos niveles de déficit fiscal antes de la pandemia, y en otros indicadores que indudablemente nuestra economía era una de las más estables en el continente, ¿no? Sin embargo, estamos en otro momento. Sabemos que el Perú fue uno de los países que ha tenido el mayor impacto negativo por la pandemia, producto de la pandemia, y indudablemente tenemos que ver cómo regresamos a ese ansiado crecimiento económico que nos permita ir los grandes problemas del país y sobre todo ese aumento de pobreza que ha sido también producto de la pandemia. Acuérdate que nosotros ahora tenemos por encima del 30% de pobreza y extrema pobreza en el país, y eso lo anunció hace ya varios meses el INEI. Y la única forma de poder resolver el tema de la pobreza es que nuestra población tenga empleo. No hay otra receta, porque sabemos que los programas sociales y asistenciales tienen ciertas limitaciones, sobre todo el tema de recursos, y más aún si hablamos de gestión, también hemos visto ciertas debilidades para gestionar estos programas sociales, ¿no? En ayuda a la población con mayor vulnerabilidad en el país. En cuanto a tu pregunta, solamente sí, para redondear la idea, es que sí, hay otras, digamos, otras figuras que podrían no solamente ejercer el cargo de presidente del BCR. Lo que pasa es que en estos momentos necesitamos bien una definición. ¿Va a ser Julio Velarde o va a ser otra figura que reúna los requisitos, no solamente en solvencia en materia económica, sino una figura que tenga los pergaminos tanto de ética, de formación moral para con el país, ¿no? Y eso es lo que se quiere no solamente por parte del presidente, sino de los otros miembros del directorio, ¿no? A fin de que no se presente casos de cuestionamientos, como lo hemos tenido en el pasado, de algunos miembros del directorio que no reunían los requisitos, ni en cuanto a la formación de alta especialización en materia económica, como digamos, que tengan algún compromiso fuera de este cargo, es decir, que defiendan algunos intereses de grupo o particulares, como bien tú lo has dicho, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que evitarlo a fin de que no esté cuestionado alguno de los miembros del directorio, ¿no? Y también esa recomendación lo hacemos para los miembros del directorio o los futuros directores que vengan por el Congreso. También hemos escuchado algunas propuestas que no serían las más adecuadas para lo que está viviendo el país actualmente. Correcto, y ahí entramos al tema político, Carlos, ¿no? Porque el Congreso de la República aporta un número de miembros al directorio, y tenemos la experiencia del actual director Klimper, uno de ellos, que fue colocado, digamos, designado, elegido por el fujimorismo, y sabemos los resultados que se tienen. Pero eso no podemos evitar, eso está en la designación, en la Constitución, de la participación del Congreso de la República. Pero vamos a esperar que en todo caso haya la elección adecuada.
con respecto al tema de la inversión, la reactivación económica, ¿qué tan importante es la invitación que ha hecho el presidente esta mañana en la OEA de invertir, la invitación que ha hecho a invertir? ¿Y qué hay de la inversión interna, de la reactivación a través de las micro y pequeñas empresas que resultan siendo un motor importante? ¿Cómo ve el economista, el decano del Colegio de Economistas, esta situación, este equilibrio, cómo invertir, pedir inversión extranjera y también auspiciar y dar mejores condiciones a los pequeños y microempresarios de nuestro país, Carlos? De acuerdo a las cifras que fueron presentadas en el Congreso de la República, el ministro de Economía y Finanzas presentó una propuesta de acciones, tanto minero o en otros sectores que no son mineros, alrededor por encima de los 25.000 millones de dólares entre el periodo 2022-2024, ¿no? Y entre ellos pues figuran una serie de proyectos, ¿no? Si hablamos en cuanto a su situación, que están en plena construcción, es más, ¿no? Si somos rigurosos en cuanto al tema de periodicidad que presentó el ministro de Economía y Finanzas, entre el periodo 2021-2025 tenemos, por decir algunos proyectos sumamente importantes que no son mineros, como la línea 2 del metro de Lima y Callao, por el orden de 5.346 millones, que estén en una situación de construcción. El aeropuerto Jorge Chávez, en su proceso de ampliación, también en una situación de construcción por 1.200 millones. La autopista del Sol, 493 millones. El puerto Salaberry, 270 millones. El puerto de Chancay, que es aparentemente va a ser el futuro megapuerto que va a tener el país, de 3.000 millones en plena construcción. El puerto Muelle Sur, 627 millones. Y en cuanto a los proyectos, en ese periodo 2021-2025 lo anunciaron, el de Cayabeco y la ampliación de Toromocho, 6.655 millones. El de Yanacocha, en cuanto a sus furos, previsto en el 2021, está por el orden de 2.100 millones. El proyecto Magistral, 490 millones. El proyecto Zafranal, previsto en el 2023, 1.263 millones. El proyecto Los Chancas, 2.600 millones. Y Chiquillay, 2.500 millones. ¿No? Y anunció en cuanto a alguna cartera también de proyectos mediante la modalidad de APPs entre el 2021 y 2024 alrededor de 6.000 millones. Ese fue el anuncio en cuanto a inversión importante que requiere el país, y en buena hora que el presidente ha dado señales en cuanto a que no está dentro de medidas que lamentablemente han sido distorsionadas, ¿no?, durante los últimos tiempos, en que era un gobierno que venía con todo un mecanismo de nacionalizaciones, ¿no?, estatizaciones, y ha dicho que no va a haber nada de ello, y en buena hora que lo diga. Y lo que esperemos, mayores medidas, más de señales, porque creo que las medidas son las que van a ser más importantes, que ya se están dando, es en buscar esa estabilidad y, lo más importante, bajar el ruido político y mejorar la certidumbre, sobre todo en lo que es la economía del país. Y estoy seguro que van a venir una serie de operadores a invertir en el Perú, que es lo más importante para los retos del país. Por otro lado, en cuanto a la micro y pequeña empresa, ya lo anunció el presidente, en cuanto a través también del Ministerio de Economía y Finanzas, que pronto se va a aprobar el reglamento del decreto de urgencia 013 de 2020 para operativizar el factoring, que va a ser una herramienta sumamente valiosa para la micro y pequeña empresa, de que van a poder contar con liquidez inmediata a través de su facturación ante las entidades financieras que van a operativizar este instrumento sumamente importante, ¿no?
Por otro Gamarra lado, es un... también, Sí, sigue, Carlos. por otro lado, también escuché al final de la entrevista que estabas realizando, Néstor, sí, Ujú. creo que las salvaguardas debemos de tener cómo va a funcionar el sistema y en dónde se va a aplicar a fin de que realmente se tengan las mejores condiciones de competitividad, no solamente dentro del territorio, sino afuera del territorio también, porque creo que lo más importante es que el Perú cada día gane mayor competitividad, ¿no? Y la micro y pequeña empresa dentro de su agenda de desarrollo no solamente está el tema del crédito, sino también está el tema de la competitividad. ¿Y cómo se gana la Claro. competitividad? Con mayor posibilidades de tecnología, innovación tecnológica, asociatividad y mejor oferta de lo que nos exige en los mercados externos, sobre todo, ¿no? Porque muy poco se habla de esa gran potencialidad que tiene la micro y pequeña empresa para exportar. Lo hemos visto Gamarra, nadie creía que podía exportar y sin embargo, mira los niveles de calidad de productos que han podido colocar en diferentes mercados, ¿no? Sí, y justo sobre el tema de la salvaguarda, era la pregunta que ya de alguna manera las tocado, Carlos. Pero yo quisiera precisar un poco más. Las salvaguardas son Sí, importantes, son necesarias y lo acaba de decir Susana Saldaña, que es la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, y decisión política. Pero ¿qué criterios? Porque decías, hay que tener cuidado. ¿Qué criterios, qué consejos son las del economista con respecto a las salvaguardas para que no haya ninguna distorsión de la importancia que tiene una salvaguarda para la economía de las pequeñas y microempresas, que son las que están pidiendo a gritos y que felizmente han sido atendidas? Lo que estaba señalando Susana Saldaña era que se estaba demorando mucho el Ejecutivo en atender este tema de las salvaguardas. para su aplicación tenemos que identificar qué productos vienen ya subsidiados de sus países de origen. Por decir, algunos productos, sabemos, chinos, que indudablemente perjudican al pequeño empresario, ¿no? Como es el de Gamarra. Productos que vienen subsidiados por cuánto, porque en sus economías de origen la mano de obra está subsidiada, ¿no? Y una serie de beneficios, pues, que indudablemente no va a poder competir el productor, el empresario nuestro. Entonces, ahí sí están, pues, estamos compitiendo con productos que están, pues, en situación de dumping y una serie de subsidios que nosotros no lo podemos, digamos, primero, brindar ni poder establecerlos. Sabemos que en la economía china, pues, todo está subsidiado, ¿no? No solamente la mano de obra y una serie de servicios directos que recibe la población, a diferencia de nuestra economía que tenemos, ¿no? ¿Qué hacer Es por frente decir un a caso. Así cuáles es. son los Y se retos? puede presentar también otros productos que ya vienen también con una serie de beneficios para ganar mayor competitividad en el exterior, ¿no? Y para ello no solamente están las salvaguardas, sino también otras medidas que permite también la OMC, sino hay que efectivizarlo y cómo adecuarlo a nuestra realidad y en defensa de estos empresarios nuestros en diferentes sectores. Pero, como repito, debemos identificar qué productos son, en qué sectores no nos afectan, a fin de que se establezca también este mecanismo de protección que lo hacen otros países, ¿no? Correcto, correcto. Y en el tema de la reactivación económica, aterrizamos en el tema de la generación de empleo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en los meses que se vienen? Porque se habla de 2 millones de pérdida de puestos de trabajo en todo el sector económico de nuestro país. Y es más, estoy seguro, porque si incluimos también el subempleo y en cuanto Tercerización. a nuestro sector tan importante que es la informalidad,
tanto en unidades económicas como en el mercado laboral, supera, ¿no? Pero por lo menos para tener esa meta de recuperar esos 2 millones de empleo, y lo más importante, que esté en la formalidad, tenemos que hacer un gran esfuerzo. En cuanto a la presentación del ministro de Economía y Finanzas, un poco que se le cuestiona 2 indicadores, ¿no? Para que los que nos están escuchando nos puedan entender. Es, digamos, el indicador de crecimiento económico. Bueno, tenemos que ser optimistas, ¿no? Pero le cuestionan que de acuerdo a lo que ya estamos teniendo como resultados en indicadores económicos en el 2021, va a ser sumamente difícil alcanzar esa meta de crecimiento económico previsto en la presentación del ministro de Economía y Finanzas últimamente en el Congreso de la República. Y otro indicador también que justo seguro que vamos a tener que tratar en estos minutos, ¿no?, de entrevista, es el tipo de cambio, ¿no? Esos son los indicadores que más se les cuestiona, pero lo demás está en la estrategia que tiene el gobierno para la reactivación. Y una parte ya lo anunció el presidente de la República en su viaje, que es atraer inversión. Y necesitamos inversión, sobre todo en estos grandes proyectos de infraestructura, y por parte del Estado, cómo mejorar la inversión pública para reducir esas grandes brechas en educación, salud, ¿no?, y saneamiento, que es sumamente importante de retomarlo nuevamente. Totalmente de acuerdo. Por otro lado, sí, el en dólar. cuanto a la micro y pequeña empresa, retomar qué es lo que se tiene que modificar. Hay que acordarnos, y nosotros a veces somos o tenemos mala memoria con lo del pasado. En el 2003 se dio una ley que aparentemente tenía grandes componentes, los 4 o 5 componentes sumamente importantes para contribuir a la formalización de esa gran masa de unidades económicas que estaban inmersos y catalogados como micro y pequeña empresa en el país. Esta ley, la 28015, hay que ver en qué ha fallado, qué es lo que no ha funcionado, y en 2 minutos, si me permites, Néstor, tenía por un lado facilitar la formalización, los compromisos que tenía que asumir los gobiernos locales, regionales y los sectores comprometidos por parte del gobierno nacional, el tema del crédito, la innovación tecnológica, la asociatividad, ¿no?, y un régimen especial que les permita hacerlas sostenibles y crecer en el tiempo a fin de que después se conviertan parte del circuito económico del país, ¿no? Y eso, como resultado, ¿qué debía de ser? Es que la micro y pequeña empresa no solamente ser un gran proveedor para el Estado, es más, la misma ley ya tipificaba que el 40% de las compras debería ser dirigido a la micro y pequeña empresa. No se ha cumplido. Estamos hablando prácticamente de 18 años y no se cumple con la ley. Le sacan la vuelta. En segundo lugar, la micro y pequeña empresa tiene que convertirse en el proveedor de bienes y servicios de la mediana y gran empresa, para lo cual se necesita estandarizar productos, servicios, y en otros países lo han hecho. Y creo que por ahí también tiene que haber un compromiso de esta mediana y gran empresa de cómo incorporar en su sistema de producción de bienes y servicios finales a esta micro y pequeña empresa. En otros países han dado. Tenemos buenas prácticas de cómo la micro y pequeña empresa ha podido sumar, ¿no?, a ese crecimiento económico del país, como es el caso de los países asiáticos, y en otros países latinoamericanos también han avanzado al respecto. Y creo que sería la mejor forma de formalizar la micro y pequeña empresa y hacerla sostenible y que crezca en el tiempo. Tremendo reto, tremendo reto. Y en la economía familiar, Carlos, hay 2 preocupaciones, ¿no? El incremento de precios y este anuncio que ha hecho el presidente del Fondo de Estabilización dirigido para el tema
del gas, que es una preocupación familiar. ¿Cómo aprecia el Colegio de Economistas la situación? ¿Ha mejorado con respecto, me refiero mejorar la economía familiar en esta carrera que tuvo en alguna etapa el incremento de precios de manera alarmante, pero que al parecer se ha estabilizado? ¿Cuál es la situación con respecto a esto y el comentario sobre el Fondo de Estabilización, si está bien aplicado o necesita algunos otros reajustes que permitan bajar aún más lo que se dio en su momento con respecto al gas, por ejemplo? El Fondo de Estabilización no es cosa nueva. Sabemos que fue creado en el 2004 y se ha ido aplicando a través de diferentes gobiernos, sino que hubo una suspensión. Nuevamente lo hemos retomado por la situación que está atravesando en una gran mayoría de familias que han sido afectadas, sobre todo por el alto costo del gas. Sin embargo, sabemos que todo subsidio, ¿no? El problema es cómo lo supervisas y lo controlas, y lo más importante, a quién debe ser dirigido, ¿no? El gobierno anunció que básicamente el Fondo de Estabilización va a ser dirigido al consumidor a nivel de familia. Y en cuanto este subsidio no, digamos, iba a beneficiar a la comercialización del gas a granel. Esperemos que así sea, a fin de que se pueda hacer más sostenible en el tiempo. Y tenemos que tener presente que el Fondo de Estabilización también es de acuerdo a los recursos que destina este fondo, ¿no? Y mantenerla en su tiempo. Pero el Colegio de Economistas de Lima se pronunció en su momento, antes de que nuevamente se implemente este Fondo de Estabilización, y en buena hora, porque estamos viendo los resultados de reducción de precios, pero lo más importante es el FICE. El FICE es un fondo que realmente motiva y, digamos, beneficia al usuario final que, de acuerdo a algunos requisitos, sobre todo hogares que están en una situación de vulnerabilidad y que están en una situación de trato económico, ¿no? Alivia por cuanto se impulsa más rápidamente la instalación del gas natural a sus hogares. Me parece que es la política más acertada y hacerlo a nivel nacional. Hemos escuchado en los últimos días, y me corrige Néstor, creo que se está hablando de una inversión, ¿no?, de más de 800 millones de soles para masificar el gas, sobre todo en las ciudades del sur. Creo que ha sido una prioridad. Correcto. Sí. De gobierno, y creo que en buena hora que se dé, y esperemos que también se amplíe a otros territorios del país. Esa es una buena medida. Esa es una buena medida. De manera que optimistamente las condiciones económicas van a mejorar en los próximos meses. ¿Eso es correcto? A diciembre, ¿qué se espera en el tema económico, en el panorama económico, Carlos? Resolviendo algunos temas de turbulencia, que yo creo que es importante, ¿no? Y no lo podemos negar. Esperemos que en los próximos días, una vez que regrese nuestro presidente de la República, ¿no?, anuncie y conforme el nuevo directorio del BCR, indistintamente de la permanencia de Julio Velarde o no. Eso es importante. Creo que otro tema es definir también si va a haber cambios, ¿no?, en algunas carteras, por cuanto sería necesario que fortalezca su gabinete, ¿no? ¿Por qué? Porque los ministros son las voces oficiales de la política general de gobierno en lo que le compete a cada sector, y eso no lo podemos negar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que si en buena hora se puede fortalecer su gabinete, que lo haga el presidente, está en su potestad, él es el que decide, ¿no?, y apoyar la estrategia que tiene el ministro de Economía y Finanzas, no solamente buscar la estabilización de la economía, sino lo más importante, ¿no?, que dentro de lo que le compete al gobierno, facilitar el proceso de reactivación económica. Y esto se hace que mejore la calidad de la inversión pública
y por otro lado, lo que ya está anunciando en el extranjero el presidente de la República de dar, ¿no?, ciertas señales de promoción de la inversión privada, tanto extranjera como nacional. Y creo que por ahí también van los consensos a construir con los gremios empresariales, ¿no? Correcto, de manera que la turbulencia que hablábamos al inicio puede bajar de temperatura en los próximos días con estos resultados de la primera visita, el primer viaje presidencial que ha sido a México y a Estados Unidos. ¿Qué actividades, en la parte final ya, Carlos, con el agradecimiento por la oportunidad, qué actividades tiene programadas el colegio en el tema de difusión y de dar a conocer las propuestas económicas y en esa línea de educación que tiene el Colegio de Economistas de Lima? ¿Qué novedades para los próximos días? Sí, para la modernidad del colegio, anuncio en un minuto los retos. Estamos conformando 3 comités especializados, uno vinculado a ver la participación de la mujer economista y en mejores condiciones de igualdad para su ejercicio profesional y su aporte al desarrollo del país, un enfoque de género. Estamos creando un comité especializado sobre la transformación digital, que es otro reto pendiente para el país, y ojalá que haya la oportunidad, porque influye incluso hasta para el crecimiento económico y para el desarrollo en diferentes dimensiones de nuestro Perú. En otro momento me gustaría hablar sobre ese tema y que me acompañen los especialistas del colegio. Vamos a hacer un evento. Es más, estamos planificando la organización de un evento internacional sobre transformación digital. Después, un tema sumamente importante que siempre toca abriendo puertas, que es un evento internacional sobre emprendedurismo e inclusión financiera, que tiene que ver con las MIPES, ¿no? También es de un evento internacional. Vamos a procurar tener invitados de afuera, y indudablemente cursaremos una invitación a BIS Televisión para que esté presente y pueda cubrir también este evento. Con gusto. En la última semana de octubre, el 23 de octubre es el día central de que se fundó el Colegio Economista de Lima. En esta semana también vamos a hacer varios eventos, aparte de reconocimientos de personalidades que han colaborado en fortalecer este Colegio Economista de Lima, ¿no? Y otras actividades que lo anunciaremos prontamente. Es un poco que lo estamos haciendo. Vamos a asumir un reto sumamente importante con la creación del Instituto de Investigación Económica a fin de asumir ese rol y ahí hagamos una autocrítica. Los colegios profesionales, entre sus roles para el cual fueron creados, eran de dar o brindar conocimiento, y que este conocimiento permita contribuir al desarrollo del país. Y la única forma es investigando y dar propuestas técnicas colegiadas, pero en base a esta investigación, de acuerdo a la situación tanto de problemas, pero lo más importante, de las grandes potencialidades que tiene nuestro país, ¿no? Correcto. Soluciones, ¿no? Felicitaciones por todas estas actividades, por este aniversario del 23 de octubre, y vamos a establecer una alianza BIS con el Colegio de Economistas. Sabemos que también tienen su plataforma digital para poder colaborar con la difusión, que al final forma parte de la educación en temas económicos de nuestra población, para que sepan cómo se maneja la economía y las acciones que pueden tener los ciudadanos con respecto a mejorar no solamente sus condiciones de vida, sino de exigir los derechos que se tiene en el tema económico, y que el colegio muy bien los está canalizando. Este tema del emprendurismo también nos interesa, así que vamos a conversar para
tener una plataforma de difusión de las actividades del colegio a través de BIS Televisión, y lo haremos con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Palabras finales, seguramente, para los colegiados. Te agradezco. Solamente para referirme antes de despedirme, hay un tema sumamente pendiente y espero que cuando lo creas conveniente a través de BIS y en el espacio que ustedes lo consideren pertinente, tocar el tema del IRTP, por cuanto ahora es necesario que el país, para retos de desarrollo, y lo anunciado por el gobierno que preside el presidente Pedro Castillo, en otros países, el medio más importante de comunicación que cuenta el Estado puede ser aprovechado para grandes retos, para contribuir al cierre de brechas en el tema de educación, de cómo la población se entere de los servicios que tiene derecho a su acceso, ¿no? Y lo más importante, cómo a través de una señal podemos integrarnos y construir no solamente un concepto de nación, sino un norte que nos podemos sentir orgullosos, tanto el que vive en la costa, en la sierra y selva, y podemos integrarnos tanto social, económicamente y territorialmente. Creo que la señal llega más rápido que un puente, que una carretera, y creo que se está desperdiciando esa oportunidad de tener un medio sumamente importante con tecnología de punta que nos permita tener nuevamente presencia en nuestras fronteras y en las zonas donde realmente se necesita mayor conexión, mayor información para el peruano de esas localidades. Y te agradezco nuevamente, Néstor, y cuando creas conveniente el Colegio Economista de Lima y en mi persona, de estar presente en las convocatorias que ustedes hagan en sus distintos espacios. Muy bien, muchas gracias, porque el tema del IRTP es un tema especial y que compete al tema de las comunicaciones, de llegar y de cobertura, y sobre todo con información que se requiere a los sectores en los que en este momento no se llega. Sabemos que hay una cobertura reducida de la que tenía inicialmente el IRTP, y esto es por errores de los directorios, los últimos 10 directorios que han sido realmente ineficientes en el resultado de cobertura. Entendemos que está en el 50% el Canal 7 y en el 30% Radio Nacional, y eso no es justo para los pobladores de las zonas rurales de nuestro país y los puntos de frontera, que también son estratégicamente importantes para preservar el tema de la peruanidad en las zonas en las que estamos en desventaja con relación Néstor, a los, tú lo has dicho, son vecinos. 30 años, sí. Son 30 años que lo han minimizado al IRTP. Tú lo has dicho. Está ahí. Vamos a ver con producción para ver en algún momento, porque entendemos y sabemos y conocemos que formas parte de la familia del IRTP en tiempos bastante difíciles, y ahora son mucho más difíciles, pero creadas por la propia ineficiencia de las administraciones que ha tenido la empresa, y esperemos el presidente Castillo pueda tomar las decisiones respectivas, porque hay una presidencia encargada en este momento. Pero esperemos con optimismo que las cosas mejoren para el bien de todos los peruanos, que eso es lo que representa Canal 7, Radio Nacional, Radio La Crónica y toda su infraestructura que necesita atención del gobierno nacional. Lo tenemos en agenda. Es un reto importante que lo asuma el nuevo gobierno. Estoy de acuerdo contigo, Néstor. Totalmente. Vamos a tenerlo en agenda. Un abrazo y gracias por la oportunidad, Carlos, de llevar esta información de economía y sobre todo las soluciones, y siempre manteniendo el optimismo que las cosas tienen que mejorar. Estamos en época de cambio y esos cambios se tienen que dar en beneficio de los que menos tienen en nuestro país. Un abrazo, Carlos. Un abrazo también para ti y un abrazo a la familia de BIS Televisión. Gracias. Gracias. De esta manera, con la participación del decano del Colegio de Economistas de Lima, el señor Carlos Castro Gao, nosotros en Abriendo Puertas llegamos a la parte final.